Hola Sightseegoers. ¿Te sientes abrumado por la cantidad de trabajo que tienes que hacer? ¿Sientes que desperdicias tu energía porque no dedicas suficiente tiempo a esas tareas importantes? ¿Te gustaría ser más productivo sin sufrir agotamiento? Bueno, no eres el único. Nuestra sociedad impulsa una cultura que promueve un sueño limitado y un trabajo constante que no son saludables a largo plazo. Pero tener una rutina o un horario flexible puede hacer que logres tus metas, produzcas un trabajo de calidad, a la vez que minimizas el agotamiento y creas una vida más equilibrada. Aquí aprenderás 12 maneras de ser más productivo. 1. Crea una rutina matutina. Una rutina matutina puede sonar contraproducente porque puedes sentirte inclinado a pasar directamente de la cama a la acción. Eso está bien, pero las rutinas matutinas en realidad ayudan a establecer el matiz de tu día. Intenta crear una rutina que te ayude a sentirte conectado, enfocado y con la que puedas canalizar tu entusiasmo en tu trabajo. Podrías empezar con un desayuno saludable después de una buena noche de sueño y una meditación rápida para comenzar. 2. Inicia antes de estar inspirado. ¿A quién no le gusta una frase motivacional de vez en cuando? Son inspiradoras y realmente avivan una llama dentro de ti para que salgas y consigas tus metas. Pero esperar a estar motivado para comenzar algo no te ayuda a motivarte. Estarás esperando durante mucho tiempo. Es mejor empezar y dejar que eso te inspire a seguir. Una vez que empieces, lo más seguro es que no quieras parar porque te estarás divirtiendo mucho. 3. Divide tus tareas en otras más pequeñas. Dicen que la mejor manera de comerse un elefante es bocado a bocado. Sí, es bastante bizarro imaginarlo. Pero cuando piensas en las tareas que tienes por completar y que no quieres hacer, te sientes abrumado porque parece demasiado. Es más fácil completar una tarea cuando la divides en tareas pequeñas y claras. Incluso puede que comiences a tener ideas sobre cómo hacer más trabajo con menos estrés y esfuerzo. 4. Haz primero las tareas más importantes o las más aburridas. Algunas tareas son más importantes que otras y algunas tareas preferiríamos directamente no hacerlas. Sin embargo, una vez que termines esa indeseable tarea, te sentirás mucho mejor. Mark Twain dijo una vez: cómete una rana viva a primera hora de la mañana y no te pasará nada peor en el resto del día. La rana representa la tarea más grande e importante, que es la que más probablemente pospongas si no trabajas en ella temprano. Y ya, paremos con los ejemplos de comer animales, por favor. 5. No hagas multitarea. Por muy bueno que seas con la multitarea, intenta no hacerlo. Es posible que te vaya bien con tareas de bajo nivel como los quehaceres, pero con tareas que requieren más compromiso mental, te cansarás más rápido que concentrándote en una sola tarea. Un estudio de la Universidad de Stanford descubrió que la multitarea es menos productiva que hacer una sola cosa a la vez. El estudio también encontró que las personas que son bombardeadas regularmente por varios flujos de información electrónica no pueden prestar atención, recordar información o cambiar de un trabajo a otro tan bien como aquellos que completan una tarea a la vez. 6. Limita las distracciones. Cualquier cosa es más interesante cuando tienes trabajo que hacer, pero no muchas ganas de hacerlo. Pensamientos aleatorios y recados aparecen en tu cabeza, como si recordaras que tienes que ir a lavar la ropa. Es normal tener distracciones, pero no es necesario que las atiendas de inmediato. Trata de ir anotando en una lista aparte las cosas aleatorias que se te ocurran y creas que son importantes y hazlas más tarde. 7. No te decepciones por el fracaso ni te ciegues por el éxito. Todos nos equivocamos. Pasa todo el tiempo. Creemos que el camino hacia el éxito es directo, suave y que es fácil de transitar. Pero el fracaso es parte del precio que tienes que pagar por el éxito. El éxito es asombroso, pero irónicamente puede hacer que te sientas estancado y cómodo donde estás. Intenta aprender tanto de los fracasos como de los éxitos. ¿Qué te llevó a perder tu objetivo y cómo puedes mejorar la próxima vez? ¿Qué has ganado con ello? ¿O qué te ayudó a lograr tu objetivo y qué puedes hacer la próxima vez para obtener resultados similares? 8. Supervisa a dónde va tu tiempo. Desde YouTube y Netflix hasta los videojuegos y las redes sociales, los atracones son algo en lo que muchos de nosotros participamos. Puedes estar absorto en esa actividad y luego, cuando te das cuenta, son las 2 de la madrugada. Una mejor manera de ser más productivo es limitar estos atracones.
Sé consciente de a dónde va tu tiempo y energía y cómo te sientes después de estar metido en estas actividades. ¿Te sientes lleno de energía? ¿Agotado? ¿Estresado? ¿Cómo quieres remediarlo? Si planificas tu tiempo, puedes completar tus tareas y aún así tener sesiones relajantes sin sentirte culpable. 9. Toma descansos y recárgate. Una vez que te pones en marcha, es casi imposible parar. Tu faceta productiva recién descubierta querrá hacer todo lo habido y por haber, pero tendrás que reducir la velocidad y tomar descansos. Un gran método que ayuda a incorporar descansos, limitar la procrastinación y mejorar la productividad es la técnica Pomodoro. Un periodo de 25 minutos de trabajo profundo y concentrado es seguido por un descanso de 5 minutos. Es muy importante desconectarse del trabajo cuando se toman estos descansos, tal vez haciendo algunos estiramientos, caminando un poco o haciendo algunos ejercicios de respiración. 10. Aprende a decir no. Este hábito no solo es bueno para tu confianza en ti mismo y para establecer autoridad en tu vida, sino que también es bueno para tu productividad. Es posible que te sientas tentado o forzado a aceptar hacer algo para lo que en realidad no tienes tiempo cuando tu plato de productividad ya está lleno. No aceptes algo que no tiene nada que ver contigo. Decir que no es un salvavidas y un ahorro de tiempo. 11. Usa la regla 80-20. El principio de Pareto o la regla del 80-20 establece que aproximadamente el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus esfuerzos y métodos. Básicamente, debes concentrarte en el 20% de tu lista de tareas pendientes que sea responsable del 80% de los resultados que necesitas. Digamos que estás aprendiendo a tocar la guitarra. En lugar de aprender a rasguear o a hacer ligados, considera aprender los acordes y las transiciones básicas. De esta manera obtienes el 80% de los resultados en el 20% del tiempo. 12. Toma menos decisiones. Tomar decisiones puede llevar mucho tiempo y requiere mucha capacidad intelectual. Una forma de resolver esto es hacer que las cosas sean más fáciles de hacer sin pensarlo mucho. ¿No tienes suficiente tiempo para cocinar todos los días? Prueba a hacer meal prep o haz un pedido de comida a domicilio. ¿No sabes qué ponerte? Busca armarios cápsula o trata de mantener tu estilo con prendas mínimas y similares. El artista Andy Warhol casi siempre vestía un polo negro o una camiseta de cuello alto. Tienes muchas decisiones que tomar. No dejes que decisiones irrelevantes ocupen tu valiosísimo tiempo. ¿Quieres probar alguno de los consejos de este video? Cuéntanoslo en los comentarios y cuéntanos cómo te va. Como siempre, las referencias y los estudios utilizados en el video se enumeran en la descripción. Recuerda darle like y compartir este video si te gustó. Hasta la próxima, cuídense mucho y como siempre, gracias por vernos.